Hola, amigas, amigos, un placer saludarles. Como siempre, en el informativo de ACM, Canal 54. El Financial Times es un medio de comunicación conservador, eso lo sabemos todos. Mientras el Partido Acción Nacional, con Marco Cortés, señala que hay corrupción en el gobierno de Morena, y no puedo dejar de pasar, o no voy a pasar por alto, el hecho de que su líder moral o su ex candidato presidencial, el conocido Ricardo Anaya Cortés, conocido porque está prófugo, no está en el país, no se ha girado ni una orden de aprehensión que debiera tenerla en contra, por no comparecer ante un hecho denunciado de corrupción. Pero con un gobernador a punto de salir, que está más cerca de los procesos penales que tiene pendientes, como Francisco Javier García Cabeza de Vaca, y con un Ricardo Anaya en fuga, o sea, prófugo de la justicia mexicana, y con tantas cosas que se le pueden atribuir al Partido de Acción Nacional entre sus grupos, los calderonistas y los demás, no les queda. Alejandro Moreno Cárdenas está cerca de caer más ante evidencias que le ha sacado la gobernadora Laida Sansores y las denuncias que tiene en contra en la misma Fiscalía General de la República. El PRIAN se debate entre siguen o no siguen todos enredados buscando el poder que dejaron de tener hace 4 años, más de 4 años. La inauguración de la refinería en Dos Bocas, en Paraíso, Tabasco, la refinería Olmeca, pues es una refinería con toda la mano. Personajes como Kenia López Rabadán, que ni siquiera votaron por ella, es una senadora plurinominal, que, insisto, debieran al menos quitar los plurinominales, si no se llega a una reforma político-electoral. Sitúan al PRIAN-RD, bueno, pues el PRD es el PRIAN, porque el PRD anda buscando alianzas con quien sea, a fin de tener candidaturas en 2023. En esa pérdida, la narrativa de ardor, no se puede decir de otra manera, viene desde fuera y desde adentro. Sí, Marco Cortés con sus rollos, sí, el Financial Times otra vez aparece con puras opiniones de gente pues que no se ve beneficiada con la cuarta transformación. Se quedaron acostumbrados al poder, y entonces la nueva narrativa que trae la oposición es con sacerdotes o con jerarcas de la Iglesia Católica, y aparte lo que puede generar los gritos destemplados de Kenia López Rabadán, de Xóchitl Gálvez, que ha aparecido poco, de la otra senadora que era de Morena y se fue al PAN, Lili Téllez. Bajo este criterio tenemos que establecer el por qué siempre callaron estos personajes que ahora critican al presidente. Y esto por el asunto de la seguridad. No puedes generalizar un tema de este tamaño solamente con las opiniones, por ejemplo, de Ramón Castro y Castro, que es el obispo de Cuernavaca, y tiene razón, sus razones tendrán para criticar la estrategia. Esta es una falacia. Acaba de darse a conocer detenciones, ha habido decomisos, ha habido actividad, y lo más importante, se ha atendido a los que se supone, en teoría, porque estos son teóricos, los señores de las iglesias, o de esta iglesia en particular, para no meterme con nadie, que los resultados de la encuesta de Mitofsky, fíjese a quién pues hacen punto de referencia Mitofsky. Casi el 70% de la población opina que el gobierno debe enfrentar el crimen con el uso de la ley, y el 62% piensa que es incorrecto proteger la vida de los criminales. Son incoherencias luego, porque pues se supone que estos personajes de sotana debieran cuidar la vida de los seres humanos, no agredirla, al margen de quien sea. Entonces, la nueva estrategia que han echado a andar es la de la Iglesia Católica, donde tiene muy buenos discursivos, muy buenos apoyos, sobre todo el Partido Acción Nacional, ligado a una organización que ya no es tan secreta, que se hace llamar el Yunque. Esto de abrazos no balazos nunca ha sido en los hechos lo que sale a decir la Guardia Nacional. Esta es una medida meramente electorera, meramente política, y cuando el clero se inmiscuye en la política, curiosamente,
pues es para beneficiar al Partido Acción Nacional y no reconocer el trabajo que realiza la Guardia Nacional. O sea que Ramón Castro llama a las asociaciones civiles y religiosas, a la iniciativa privada y sindicatos, partidos políticos, autoridades y gobernantes a escuchar y reconocer la cruda realidad, ya que pierde más él que la niegue y la tergiverse, el que la niegue y la tergiverse. Esta es otra narrativa que se enfrenta, es cierto, y que pues creo que el presidente conoce de sobra que esto iba a pasar. Me llamó la atención el artículo del Financial Times, un artículo de Federico Arriola en SDP Noticias, que otra vez ataca al presidente López Obrador. Y es una presión para el 2024. El mundo financiero busca que AMLO haga lo que hizo Lázaro Cárdenas al final de su sexenio, entregar la presidencia no a alguien de izquierda, sino a un político ubicado más al centro y aún a la derecha. Y aquí aparece en automático el político de Morena, Ricardo Monreal, porque es el más cargado a la derecha. The Big Red, le llaman sus editores, pues es Michael Lott y Christine Murray, que escribieron este artículo en el Financial Times. When Mexico is missing its chance de foreign use China the company. Para sintetizar, dice este texto, citaré uno de sus párrafos. Gran parte de la culpa del mediocre rendimiento económico de México ha caído sobre los hombros del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿En qué se basa para afirmar algo tan delicado la gente del Financial Times? En opiniones, solo en opiniones. ¿De quiénes? De líderes empresariales, diplomáticos e inversores. ¿Quiénes son? Personas e instituciones que por ideología y por intereses económicos rechazan lo que Andrés Manuel ha hecho en México, y da algunos nombres. El banco suizo UBS. Los directivos tienen un pensamiento totalmente opuesto al del presidente López Obrador. Sus intereses en México no se han visto favorecidos en la 4T. La empresa de servicios financieros JP Morgan es encabezada por fanáticos del libre mercado, siempre y cuando les beneficie. Bloomberg, paradigma del neoliberalismo. La consultora Kearney, cuyos analistas se identifican con una corriente de pensamiento hostil a la de AMLO. Mauricio Claver Caron, del Banco Interamericano de Desarrollo estadounidense de origen español y cubano, ex funcionario del gobierno de Estados Unidos y lobista en ese país. Ernesto Revilla, economista en jefe de Latinoamérica de Citigroup, egresado del ITAM y de la Universidad de Chicago, funcionario de Hacienda cuando era secretario Luis Videgaray en el sexenio de Peña Nieto, es decir, peñista. Andrés Rosenthal, diplomático en los sexenios de Carlos Salinas y Ernesto Zedillo, cuyas ideas y acciones de gobierno han sido abiertamente combatidas por el presidente López Obrador. El contador Luis de la Calle, egresado del ITAM y de una universidad estadounidense, fue funcionario en uno de los gobiernos calificados por Andrés Manuel como excesivamente neoliberales y corruptos. Alberto de la Fuente, presidente del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales, egresado del ITAM y de la Universidad de Oxford. El colmo, un destacado empresario que evidentemente prefirió el anonimato. Vaya tipo, qué valiente. Carlos Ursúa, a quien AMLO corrió de su gabinete. Eso sí, para darle una pintada de imparcialidad, Michael Stolt y Christian Murray del Financial Times entrevistaron a la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, pero no destacan lo que dijo, ni parece, no reproducen completas sus declaraciones. Si Andrés Manuel López Obrador lee el artículo del periódico británico, no se sorprenderá. Sabía que se le iba a combatir dentro y fuera de México por haberse atrevido a cambiar las relaciones de complicidad entre la gente del dinero y la gente del poder político. Personalmente, inscribiría el texto del Financial Times en la temporada de sucesión presidencial en México. Ese diario, buena parte de la prensa mexicana, gobiernos de la Unión Europea y el de Estados Unidos y grandes empresarios de todo el mundo van a intensificar su activismo buscando que AMLO haga lo que hizo Lázaro Cárdenas al final de su sexenio. Entregar la presidencia no a alguien de izquierda, sino a un político ubicado bastante más al centro y aún a la derecha. Lázaro Cárdenas llegó debilitado al final de su periodo y no tuvo manera de hacer presidente a un decente hombre de izquierda, Francisco J. Mújica. En vez de darle continuidad a su periodo, Cárdenas prefirió un giro hacia el centro e inclusive a la derecha con Manuel Ávila Camacho, algo que de inmediato manchó de escandalosa corrupción a la política mexicana. El llamado presidente Caballero tuvo en Maximino, su propio hermano, incómodo, su Raúl Salinas de Gortari. Lo deseable es que Andrés Manuel se mantenga firme
el mandato de la política hasta el final de su sexenio, de tal modo de que no se equivoque al elegir sucesor o sucesora. ¿Quién es más de izquierda? ¿Quién vive más modestamente? ¿Quién jamás ha titubeado en su activismo y en su ideología? Claudia Sheinbaum Pardo, Marcelo Ebrard, Casaubon, Adán Augusto López Hernández. El presidente López Obrador conoce las respuestas a tales preguntas. Claro que sí, y claro que las conoce. Ahora que este tipo de ataques, si los combina usted con personajes como estos, que señalan una y otra vez el PRI y el PAN, que Morena pretende boicotear una alianza que está destinada al fracaso y que ha fracasado en los hechos, o a Marco Cortés, que afirma que la corrupción es el sello de Morena, cuando le comentaba una de sus grandes figuras del Partido de Acción Nacional está salpicada de corrupción, está prófugo de la justicia. Me refiero a Ricardo Anaya Cortés. El otro es el gobernador de Tamaulipas, que solo es cuestión de tiempo para que tengan que enfrentar 3 órdenes de aprehensión giradas por la Fiscalía General de la República. Bajo estos criterios de lo que ha sido el mandato del presidente de la República, pues que el Financial Times salga a dar otra opinión, pues le hacen lo que el viento a Juárez. Esta es la reacción natural de quienes no estuvieron y no están de acuerdo. Bueno, vi un comentario de López Rabadán respecto a que voy a hacer una panadería pero no tengo pan, o sea, son tonterías, la verdad. ¿Por qué? Porque querían que la refinería entrara a funcionar, ya se inaugurara y empezara a producir. Es una refinería, no es una barda, no es un muro, es una refinería. Entre la oposición, entonces se avecina, y eso se puede observar, el clero entrado en la política, que debiera estar sujeto por las leyes electorales del país o las instituciones autónomas, en el caso del INE, prohibirle a este tipo de personajes hablar de cuestiones políticas, porque no es una situación de seguridad, es una situación de política. Cuando el clero empieza a mover sus masas, no es la primera vez, porque si usted recuerda, porque yo lo observé, a mí nadie me lo platicó, en el Zócalo de la Ciudad de México incluso tenía una gran protección en los alrededores, aquel Frente Nacional Anti-AMLO de Gilberto, le decían la Gilbertona, no sé por qué, pero Gilberto Lozano mantenía grupos que oficiaban servicios religiosos dentro de ese contexto, las casas voladoras, las carpas voladoras, es decir, nada de lo que han hecho les ha funcionado. ¿Por qué pensar que el Financial Times tiene una opinión benévola hacia un gobierno que se ha encargado de darle más a los que menos tienen? Eso sería imposible, pero se lo pongo en perspectiva porque el presidente sabe hacia dónde va y cómo camina, con paso firme. No creo, bajo ninguna circunstancia, que el presidente entregue la presidencia a un candidato o candidata que corra a la derecha del centro derecha, porque eso sería una regresión. Y se trata de mantener un gobierno progresista que mantenga el estatus de cambiar al país de manera radical, como se ha hecho. Y radical no en el sentido peyorativo de la palabra, sino radical en el sentido de darle más a los que menos tienen. Ni siquiera es para decir benefícienme a mí, no, es para que beneficien al pueblo bueno, al pueblo sabio. Por supuesto que el presidente conoce a los aspirantes a la sucesión del 24. Por supuesto que el presidente sabe quién puede darle continuidad a este proyecto. De hecho, creo que ya lo tiene definido. Solo es cuestión de tiempo. En tanto esto pasa, pues ahora la derecha se apoya en el clero y se apoya en los medios de comunicación británicos y estadounidenses para estar queriendo presionar a un presidente que no se dejó presionar por el propio presidente Biden. No fue a la Cumbre de las Américas. ¿Cuál es el problema? No lo han doblegado y no lo han puesto de rodillas como querían. Se toparon con pared, con un presidente que sabe de dónde viene todo esto y aguanta, porque tiene base social, algo que no puede presumir el PRIAN, mucho menos otros partidos, ¿verdad? Amigas, amigos, están informados, yo regreso con más información.